tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos. Gracias por esperarnos. No se había subido nada porque he estado muy enfermo. Tuve una gripa terrible y esto pues me ocasionó tener que dejar de predicar. Además de que, como algunos ya saben, tengo problemas en la columna. Apenas empiezo a moverme. Van a hacerme una cirugía posiblemente ya en unos meses y pues vamos a esperar que todo salga bien conforme a la voluntad del Señor. Y el día de hoy pues quiero aprovechar para saludar también a nuestros amigos de Facebook, de YouTube, a todas las personas que nos siguen. Muchas gracias por esperarnos. El tema que tenemos el día de hoy es la palabra profética más segura. Es un tema que ha traído mucha controversia y que la Biblia es clara cuando habla cada capítulo, cada versículo dentro de un contexto. Y para eso pues necesitamos ir a la Biblia, a 2 de Pedro 1:19 al 21. No sin antes hacer una oración para que el Señor nos pueda guiar en este día, nos pueda dar iluminación, nos pueda dar crecimiento espiritual. Y vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos ayude en este día. Amado Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos delante de tu presencia el día de hoy, Señor, buscando tu rostro, buscando la sabiduría que viene de ti, esa sabiduría que viene de lo alto. Te pedimos, Señor, que tengamos un corazón dispuesto para entender lo que habla dentro de tu palabra, sin sacar nada, Señor. Que utilices a este siervo inútil para predicar tu palabra y que sean tus palabras las que salgan de mi boca y no las mías. Te ruego por todos los que nos escuchan, por todos los que nos ven, para que tú, Señor, también abras el entendimiento y tengan corazones dispuestos a conocer la verdad. Ayúdame, Señor, en esta prédica, como a todos mis hermanos en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, entonces, 2 de Pedro 1:19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, mis queridos hermanos, pues lo primero que tenemos que entender cuando leemos este pasaje en particular, porque estamos hablando de un pasaje que solamente cuenta con 3 versículos, del 19 al 21 en 2 de Pedro 1. Este versículo, la mayoría de pastores corruptos, pastores que no se conforman a la palabra del Señor, que no se conforman a las palabras de Cristo, utilizan para sustentar una doctrina que no es bíblica. Esta doctrina es esa doctrina a la que muchos se hacen llamar apóstoles y profetas. Y utilizan la primera frase de este versículo para poder sustentar su doctrina o su enseñanza, engañando a muchos hermanos. Porque dice, tenemos también la palabra profética más segura. Entonces ellos utilizan esta palabra para decir que ellos tienen esa palabra profética.
pero hasta ahí lo dejan. Y en base a eso, se olvidan del contexto. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pedro al mencionar estas palabras? ¿Y de qué está hablando? Tenemos que verlo dentro de un contexto claro para que podamos entender por qué el apóstol Pablo hacía mención de esto. Vamos a ir a 2 de Pedro 1:17 al 18, que dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces vemos aquí el contexto de lo que estaba hablando el apóstol Pedro, que dice que el Señor Jesucristo recibió de Dios Padre honra y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es decir, que vino esa voz del cielo y la escuchó tanto Juan como Pedro, y oyeron la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice que, y nosotros oímos esta voz del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Qué estaba ocurriendo en el Monte Santo cuando se oyó esta voz? Y continúa diciendo que mientras hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde una nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, en Mateo 17:5. Así que tenemos dos versículos que hablan del mismo tema. Dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí que una voz desde la nube decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y cuando está hablando del Monte Santo, está hablando en el evento de lo que es la transfiguración. Cuando Pedro y Juan vieron la transfiguración del Señor Jesucristo. Eso es lo que estaba sucediendo en el Monte Santo. El contexto de lo que viene hablando el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, del 19 al 21, es de ese evento. Ese evento que dice aquí en el versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y luego dice que en 2 de Pedro, de 1:17 al 19, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ese evento es de lo que está hablando el apóstol Pedro. Pero vamos a empezar a determinar que cuando un apóstol o profeta que se dice ser y saca fuera de contexto esto, es una falsa enseñanza, es apostasía, es estar apartado de la verdad. Dice primeramente, tenemos también la palabra profética más segura. Aquí debemos hacer hincapié en la palabra también. Esta palabra también quiere decir que aparte de la voz que escucharon tanto Pedro como Juan en el Monte Santo, hace ver
que debemos estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, que aunque escuchemos la voz, porque podemos escuchar una voz que podría ser de Dios, o en el caso de Pedro, que él escuchó esa voz junto con Juan en el Monte Santo, dice que tiene también la palabra profética más segura. Es decir, que la palabra profética es más segura que escuchar aún la voz de Dios. Porque podemos escuchar una voz y nosotros no podemos determinar si esa voz proviene de Dios, aunque nosotros debemos de considerar que en este tiempo Dios hablaba tanto con los profetas como hablaba con los discípulos o los apóstoles. Y lo vemos en este caso cuando el Señor abre los cielos y dice: este es mi Hijo amado, el quien tengo complacencia, a él oíd. Y posteriormente a nuestro apóstol que es el apóstol Pablo, cuando el Señor Jesús le revela todo desde su conversión, cuando le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice Pablo: ¿quién eres, Señor? Entonces nos damos cuenta que Dios mismo hablaba en este tiempo con los apóstoles, habló anteriormente con los profetas. Teniendo en cuenta eso, a partir de que el libro de Apocalipsis terminó, no podemos añadir nada más a la palabra del Señor. No podemos añadir, no podemos quitar, porque todo lo que está escrito y todo lo que Dios tenía que decir ya fue dicho. Ese libro ya está cerrado, ya está concluido. Lo que Dios quería revelarnos a nosotros en este tiempo que ya tenemos la Biblia completa, que tenemos esa palabra profética, porque el libro de Apocalipsis es profético también, nos hace ver las cosas futuras, el libro de Apocalipsis. Y lo que Dios tenía que decir al hombre está concluido y está cerrado en los libros que están exclusivamente en la Biblia. Pero el apóstol Pedro nos hace ver que esta palabra también es mucho más segura que escuchar la voz de Dios. Recordemos que en este mundo está el Dios de este mundo y que se viste como ángel de luz y que también puede engañar aún a los escogidos, aunque dentro de ese contexto no es para nosotros como iglesia, sino para el pueblo de Israel en el tiempo de la tribulación. Entonces, cuando el Señor Jesús recibe en el Monte Santo, que viene Isaías y Moisés a hablar con Jesús y hace la transfiguración, es ese evento del que viene hablando el contexto de este versículo de la palabra profética más segura. Sin embargo, el hombre de hoy quiere adjudicarse la inspiración divina. Esa inspiración que fue dada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento a los hombres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que Pedro estaba diciendo es que la profecía de la Escritura ya está escrita, ya está escrito. Lo que nosotros teníamos que saber ya se ha escrito, ya se concluyó, y nadie hoy en día puede adjudicarse que recibió mensajes por parte de Dios. Porque si en ese caso fuera, el libro de Apocalipsis no terminaría diciendo que cualquiera que añadiere o que quitare las palabras de esa profecía será acreedor a todas las plagas descritas en él. Concluye con una afirmación diciendo que
la profecía nunca fue traída por alguien, sino que que la profecía nunca fue traída por alguien, así lo quiso Dios, y que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que el hombre no puede adjudicarse la inspiración divina el día de hoy diciendo que viene palabra del Señor. Que el Señor me dijo que vas a ser próspero, que vas a ser rico, que vas a lograr lo que quieras, que tú puedes arrebatar y puedes declarar y puedes retar a Satanás y quitarle lo que te ha robado. Todas esas cosas, todas esas promesas que hacen esas congregaciones definitivamente están en apostasía. Están enseñando algo que no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Vamos a hacer una reflexión, mi querido hermano. Mira, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento encontramos en la palabra a los falsos profetas y a los falsos maestros, como tenemos hoy día en infinidad de iglesias y de personas que proclaman ser apóstoles y profetas, quienes proclaman mensajes según ellos, dados por Dios, cosa que se considera apostasía y apartados de la verdad. En los principios, cuando se determinó el canon de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no se anexaron libros apócrifos, como los libros de Enoc, el Testamento de Abraham, las Odas de Salomón, el Evangelio de María Magdalena o el Evangelio de Judas y muchos más que podríamos mencionar, por ser considerados libros de no inspiración divina. Mucho menos quienes dicen tener mensajes delante de Dios. Estos son falsos maestros, falsos apóstoles y falsos profetas, quienes no se les puede llamar siervos de Cristo, quienes solo buscan enriquecerse con el rebaño del Señor. Y esa es la verdad, mi querido hermano. Date cuenta que desde que se concluyó el canon de la Biblia, completito, Antiguo y Nuevo Testamento, no se anexaron más libros. Y estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos falsos evangelistas que engañan a las personas, lo hacen por enriquecerse con el rebaño del Señor. Porque recordemos que la palabra del Señor dice que harán mercadería de nosotros. Habrá falsos profetas, dice la palabra, como habrá falsos maestros. Es decir, que está diciendo Pedro que en ese tiempo había falsos profetas, algo que se vivía en Israel. Y profecía a futuro de falsos maestros. No dice profetas, dice falsos maestros. Para ser un apóstol tenía que ser testigo tanto de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como en el caso de Pablo, quien recibió por inspiración divina todo lo que vio con referente a la muerte y resurrección de Cristo, porque de esa manera hoy tenemos el Evangelio que está en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Pedro y Pablo fueron testigos de la muerte y resurrección de Cristo. Y para ser un profeta tenía que haber sido testigo. Profetas porque ya no hay profecía. Y recordemos lo que está diciendo, que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es cierto, tenemos hoy al Espíritu Santo, pero lo que Dios tenía que decir se concluyó en el libro de Apocalipsis. De Génesis a Apocalipsis es todo lo que el Señor nos tenía que decir.
Y precisamente hoy en día sabemos que hay muchos engañadores que han salido del mundo diciendo que ya han recibido por parte de Dios profecías. Esto es antibíblico, es apostasía, es mala enseñanza y esto no enseña la palabra. Y para muchos, y recordemos que hay muchas denominaciones y muchos falsos maestros que dicen recibir palabra del Señor. Y precisamente dentro de lo que estábamos hablando, de la palabra profética más segura, no es casualidad, mi querido hermano, que está en el mismo capítulo. Está en segunda de Juan 7:11. Dice en segunda de Juan 7:11, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibiréis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Y yo decía que en el mismo capítulo de Pedro, donde está la palabra profética más segura, lo que continúa diciendo es precisamente de los falsos profetas y maestros. Y yo puse esta de Juan porque debemos de comparar la escritura con la escritura. Así que comienza diciendo que muchos engañadores han salido, Así que comienza diciendo, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Y eso lo vemos. Dice que el que no persevera en la doctrina de Cristo, en la enseñanza que, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que vemos al Señor Jesús revelándole al apóstol Juan lo que había suceder durante todo el libro de Apocalipsis, es la doctrina de Cristo, es la enseñanza de Cristo. Y dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Por qué es tan peligroso que estos hombres que se dicen apóstoles y profetas y declaran que tienen palabra del Señor, son mentirosos, son engañadores? Porque aquí lo dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Y estos engañadores son anticristo. Y dice el apóstol Juan, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibiréis o recibas el galardón completo. Y que estos falsos engañadores, estos engañadores que han salido por el mundo, estos falsos maestros y estos falsos profetas, están extraviados, no perseveran en la doctrina de Cristo y no tienen a Dios. Y si no tienes a Dios Padre, tampoco tienes a Dios Hijo. Porque dice aquí que cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿cómo puedes estar en una doctrina, en una iglesia donde te enseñan estas cosas cuando la misma palabra del Señor te está diciendo que tengas cuidado y que mires por ti mismo, porque puedes perder el galardón que es precisamente la vida eterna? Esa vida que hemos recibido por parte del Señor Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados,
fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ese galardón de que dio su vida por nosotros, lo puedes perder por estar en una falsa iglesia, o más bien en una iglesia falsa, en una doctrina falsa, en un apóstol y en un profeta falso, y tú no tienes a Dios y no tienes al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, fíjate bien la advertencia que hace el Señor con referente a esto. Que si alguna de estos apóstoles o profetas viene a ti, a tu casa, a enseñarte y no trae la doctrina de Cristo, que es conformarse a las palabras de Jesús, andar en su camino, no le recibáis en casa, no lo recibas, ni le digas bienvenido. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices bienvenido, participas de sus malas obras. Te haces cómplice y vas a perder el galardón que Dios ha tenido para ti. Y debemos estar atentos, por eso es un versículo del cual dice que estemos atentos como antorcha que alumbra. Aún escuchando la voz de Dios, fíjate, si dice que la palabra es mucho más segura que escuchar una voz de Dios, imagínate escuchar la voz de uno que se dice apóstol o profeta. Y precisamente en 2 de Pedro 2:1 es cuando te estoy diciendo que es en el mismo capítulo donde habla de advertencias de los falsos profetas y maestros, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Así que empieza diciéndoles en ese tiempo que está el apóstol Pedro al pueblo de Israel, a los judíos, a la iglesia, les está diciendo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. En ese momento, en ese tiempo, había falsos profetas. Y lo vemos porque hay ejemplos que tenemos en la Biblia. Como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Te das cuenta que no dice profetas, sino dice maestros? Esos maestros que se dicen hoy apóstoles y profetas, es a lo que se refiere. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Destructoras por qué? Porque vas a perder el galardón. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ellos están condenados, perdieron el galardón por enseñar y adjudicarse títulos que no les corresponden, que están añadiendo a la palabra sus palabras para engañar a muchos, para sacar provecho y para poder hacer mercadería de vosotros. Así que dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca, hermano, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Jamás. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo y hablaba. Hoy en día tenemos la Escritura, toda la palabra del Señor, todo lo que nosotros necesitamos para conocer la voluntad de Dios. Lo que Dios quería decirnos ya está escrito en ese libro. Y quien dice que tiene profecía, quien dice que es apóstol o profeta, se adjudica primero títulos
que no le corresponden. Segundo, no tienen palabra profética, esa palabra no viene de Dios, porque lo que Dios quería decir ya está escrito. No hay más. Y como te dije en la reflexión, si en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando se cerró el canon de la Biblia, no se anexaron más libros, porque ya no eran de inspiración divina. ¿Cómo pueden decir estos hombres o estos apóstoles y profetas que tienen revelación de Dios? Y entonces, si es revelación de Dios, ¿por qué el libro de Apocalipsis dice que no añadas ni quites nada de lo que está escrito? Ese libro está concluido, la Biblia está concluida, tenemos la palabra profética ya en nuestras manos. No necesitamos que venga un falso maestro a decirnos que tiene palabra del Señor, porque del fondo del corazón salen los malos pensamientos. Y esos pensamientos o esos sueños o esas ideas de que vienen de Dios, no vienen de Dios. Lo que Dios quiere de nosotros es que conozcamos su palabra. Y ya ha dicho lo que tiene que decir. Todo está concluido. Así que, mi querido hermano, pues espero que sea de edificación para ti y que tengas mucho cuidado de la doctrina que tú recibes y de en quién pones tu confianza. Ve a la palabra del Señor, estudia la palabra del Señor dentro del contexto de lo que está diciendo y te vas a dar cuenta que has sido engañado. Si tú perteneces a una denominación donde te dicen que hay apóstoles y profetas, estás siendo engañado y has perdido el galardón de la vida eterna. No tienes al Padre y no tienes al Hijo. ¿Y por qué? Porque estás participando de las malas obras de estos falsos maestros y de estos falsos profetas y apóstoles. No te dejes engañar. Bueno, pues espero que sea de bendición y muchas gracias por vernos. Que Dios me los bendiga mucho y nos estaremos viendo pronto. Hasta luego. Gracias. Bye.